Buenas tardes, Dios les bendiga en esta tarde. Saludarles a mis queridos hermanos, hermanas, amigos que quizás nos están sintonizando. Quiero saludarles en esta tarde con la rica paz del Señor. Agradecidos a Dios que un día más, un domingo más, podemos estar junto a ustedes a través de estos medios, virtuales por cierto, después de, más de 80 días, ya dejó de ser cuarentena, muchos dicen que es una ochentena esto, no sabemos cuánto más va a seguir, pero bueno, gracias a Dios que tenemos estos medios a través de los cuales podemos contactarnos y estar con ustedes. Transmitimos desde aquí, desde Iglesia del Triángulo de Bernal, provincia de Buenos Aires, y gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, por su ayuda, por sus cuidados, por su protección y por su provisión también en estos días en los que nos toca vivir, días, no me gusta decir días difíciles, días distintos me gusta decir, porque en alguna medida Dios nos está proveyendo y los hijos del Señor no nos está faltando, el Señor es nuestro proveedor, nos da la fuerza, la salud, muchos están trabajando también y aquellos que han estado quizá enfermos o pasando momentos difíciles se están recuperando. Un saludo a los hermanos de el barrio Azul también, que han estado muchos atravesando esta situación y algunos también enfermos. Bueno, gracias a Dios que Dios les ha estado protegiendo, guardando, así que les enviamos un fraternal saludo a los hermanos de la iglesia que viven en aquel barrio Azul también, y de diferentes barrios, hermanos que viven en San Francisco Solano, en Florencio Varela, en Quilmes, en Bernal. Bueno, gloria al Señor, gracias por poder estar y poder sintonizarnos también. Agradecer a mis programadores, hoy no estoy solo, estoy acompañado aquí por hermanos, por familiares, así que gracias a Dios por todo esto que Dios hasta aquí nos está dando. Agradecerles también a los hermanos que están trabajando y sirviendo al Señor. Agradecemos también a los hermanos que están trayendo la palabra. Me estaba desacostumbrando a esto, hace 2 o 3 semanas que no estaba saliendo, estaban haciéndolo mis colaboradores, presbíteros, hermano Daniel, hermano Ricardo, trayéndonos hermosa palabra del Señor, así que de esa manera les damos la oportunidad para trabajar, para servir al Señor también, y de esa manera no se oxidan, ¿vio? Entonces tuvimos esa oportunidad también ellos de estar transmitiendo los días domingo, y los hermanos diáconos también que nos están trayendo la palabra del Señor los días miércoles en el culto de oración y en la semana también, así que estamos nutridos de palabra del Señor, también el trabajo de las escuelas bíblicas a través de los niños. Hoy tenemos una presentación que han pasado los chicos, los adolescentes hoy en el grupo de la iglesia, y lo queremos pasar nuevamente en esta transmisión en algunos minutos más, y decirles también que estaremos en este día, como lo hacemos cada segundo domingo del mes, de estar participando de la cena del Señor. Aquí tengo mi pan preparado, también la copa, y bueno, guardando todo el protocolo, ¿bien? Mire, con copitas individuales también para los que están aquí, así que estaremos participando de la cena del Señor en esta tarde también, después de compartirles en breve la palabra del Señor. Así que si usted aún no ha preparado un trozo de pan o una copa de vino allí o de jugo, lo que desee participar, bueno, tiene algunos minutos más para poder hacerlo, y quizá ustedes lo estarán haciendo en familia, en su hogar, en su casa, o quizás de manera individual, solos, pero bueno, el Señor está en todo lugar, está aquí en medio de nosotros. Dice la palabra del Señor que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y esta palabra es tan adecuada en estos días, ¿no? En que no podemos congregarnos. El Señor, estando en su ministerio, expresó esas palabras, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre. Y hoy no podemos estar en multitud, entre varios, y a veces nuestros cultos o nuestras reuniones familiares son entre 2 o 3, pero el Señor ha prometido que Él estaría en medio de nosotros también. Así que agradecemos a Dios por esta promesa maravillosa. Así que sentite confiado y tranquilo que el Señor está allí en tu hogar en esta tarde para rodearles, para bendecirles y para participar allí en la cena del Señor todos juntos. Es la manera que tenemos para hacerlo desde allí, desde el mes de
marzo, abril, la última la hemos tenido en marzo, creo si no me equivoco, y seguimos en este tiempo, pero orando al Señor que Dios nos ayude, que Dios nos guíe y que Dios fortalezca a cada uno de los hermanos, a los que están trabajando, Dios les guarde, les cubra, y también a los que no están trabajando, los que estamos allí guardados, por así decirlo, cumpliendo esta ochentena. Bueno, que Dios nos ayude y nos dé la fuerza también para seguir adelante. Agradecer también a los hermanos diáconos que han estado trabajando, asistiendo a familias que están necesitadas, aunque usted diga, bueno, no estamos haciendo nada. Sí, hermanos, están asistiendo hermanos. Agradecer a la familia Veloso también por el comedor que cada día sábado están asistiendo a los niños, a familias allí en San Francisco Solano. Y gracias a ustedes por participar en todo ello a través de sus oraciones y aquellos que nos han ayudado también en lo material también. Así que estamos agradecidos a Dios por todo ello y me gustaría que podamos pasar, sí, esta presentación en breve que los jóvenes de la escuela bíblica, adolescentes han traído en esta tarde y que está tan linda. Y gracias por eso también, gracias por las maestras que están trabajando, sirviendo, los jóvenes también trabajando. Sé que los días sábados a través del Zoom, de este sistema, se están conectando y están participando, así que gracias a Dios. Yo sé que no es lo mismo que estar en nuestro templo, en nuestra iglesia, pero orando al Señor y esperando y confiados en que pronto podamos estar allí. Así que vamos a pasar esta presentación que quizá ustedes ya la han visto, pero la volverán a ver. Es palabra del Señor, versículos preciosos de allí del libro de Proverbios, y estaremos participando de ello y luego estaré compartiéndoles la palabra del Señor. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto es más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Proverbio 3 dice, lo hurgará de día está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Bueno, estamos nuevamente, fue la introducción nuevamente, así que disfrútenla, esta linda introducción que tiene la página de la iglesia también. Compartirles la palabra del Señor en breve en esta tarde. Como decía, me estaba desacostumbrando a esto, pero bueno, hoy volvimos a poder transmitir y gracias a Dios por los hermanos presbíteros también, que lo han hecho muy bien y sabe que lo van a seguir haciendo. Vamos a seguir turnándonos para traer la palabra del Señor, así ustedes no se cansan de ver mi cara solamente, sino que ven también la cara de ellos y bendecimos juntos al Señor y servimos juntos al Señor también. Estaba en estos días, en mi tiempo que tengo de oración, como creo que lo deben tener todos ustedes, hoy lo que nos sobra es tiempo y debemos aprovecharlo, ¿no? para tener comunión con Dios, para orar al Señor. Y uno ora, ¿no? Hay en el WhatsApp de la iglesia continuamente hay pedidos de oración por los hermanos y uno ora por las necesidades, por los hermanos mayores, por los jóvenes, por los adolescentes, por los niños, por los matrimonios, por toda esta circunstancia que nos toca vivir, pero en estos días
me hallaba orando al Señor y el Señor me guiaba a orar, a abrir un poquito más la oración, ¿no es cierto? Y a orar por diferentes personas, por lo que están viviendo muchas personas. Si bien nosotros de una manera u otra Dios nos está acompañando, ayudando, pero hay muchas personas que están viviendo tiempos y momentos difíciles y el Señor me guiaba a orar por otros tipos de personas. Hay una palabra allí en Romanos, el capítulo 8, el versículo 26, que allí San Pablo escribe, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué linda palabra, ¿no? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A veces uno en esta circunstancia y aún como pastor se siente impotente en poder atender, en poder ayudar, en poder auxiliar a las personas, a los que están pasando momentos difíciles, ni siquiera aún en manera presencial. A veces el hecho de acudir a veces a la asistencia, a veces nos llama una familia por una necesidad, nos llama un hermano y dice, pastor, necesito que venga, tenemos una situación o pasó tal cosa en la familia, y uno se moviliza, se mueve, y el hecho de estar descomprime mucho, ¿no? La tensión en las personas y en nosotros también. Pero en este tiempo de cuarentena solamente lo que hemos podido hacer, o yo por lo menos, ha sido orar a través por cada uno de ustedes, por la iglesia, por los hermanos, y por eso esta palabra que de Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando uno está orando y entra en esa oración espiritual, y el Espíritu Santo intercede. Y me hallaba orando por personas, ampliando el radio de nuestra oración. A veces oramos por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros obreros, por nuestros jóvenes, por el grupo de alabanza, por el coro, por la orquesta, por la escuela bíblica, por el grupo de hermanas, por los hermanos que hacen discipulado, consolidación, y oramos por el grupo de la iglesia, por los ministerios de la iglesia. Pero me hallaba orando al Señor en estos días por personas que están un poco más lejos de nuestro entorno, de nuestro círculo conocido y cotidiano, ¿no? El Señor trae a mi corazón personas que quizá en estos días han perdido seres queridos a raíz de esta enfermedad o a raíz de otras enfermedades. Quizá muchos están imposibilitados hasta de ser asistidos, ¿no? En los sanatorios, en los hospitales, a veces en tratamientos que no se han podido llevar adelante. Yo me ha tocado ir al sanatorio en estos días por fuerza mayor, y uno nota y observa que parece una ciudad desierta, un sanatorio. No hay nadie porque la gente tiene miedo hasta de concurrir a un sanatorio. Se han suspendido tratamientos, se han suspendido consultas, hay médicos que no atienden. En el sanatorio hay un cartel que decía que vayamos uno solo, que ni siquiera vengan familiares o que nadie acompañe a aquellos que tienen que ser tratados por alguna situación, por alguna dolencia, y que solamente en casos de fuerza mayor. Si no, no quieren ni siquiera atender gente, y entraba al sanatorio para hacer una extracción de sangre y no había nadie, no había gente, estaba todo vacío a raíz de toda esta situación, y oraba por personas que quizás están en esa angustia, en ese dolor de no haberse podido atender, y como dije, a veces de haber perdido seres queridos, de haber no podido brindar la mejor atención, el mejor tratamiento en estas circunstancias. Y no solamente es las personas que fallecen a raíz de este virus, que a veces decimos, bueno, a mí no me tocó de cerca, pero cuando nos pica las balas cercas uno empieza a atemorizarse, a ser conscientes de esta situación. A veces nos endurecemos también, ¿no? Parece que estamos a veces escuchando el gobierno los pronósticos, ¿no? Y cada tarde o cada noche nos dicen, bueno, hoy los infectados han sido
700, 800 o 1000 y pico como en estos días, y las muertes han sido, y cuando nos dicen que las muertes han sido 5, 10, decimos, hoy se murieron pocos, decimos, porque hemos estado acostumbrados a escuchar quizá 29 o 30, y cuando tiran una cifra pequeña, por así decirlo, nos parece que nos estamos endureciendo en esto también, porque si nos ponemos en los pies o en los zapatos de los seres queridos, de aquellos que han perdido personas o seres queridos, ellos no miden si son 5, si son 30, para ellos es uno, y es alguien que ya no está más y ha partido de este suelo de tierra. Oraba por esas personas también, oraba por personas que quizás están sin sus medios de trabajo, sin posibilidades, algunos quizás recibiendo alguna asistencia del gobierno que no llega, que se demora a veces, otros quizá han perdido sus negocios, sus emprendimientos, sus trabajos quizás están tambaleando, están pensando cuando termine esto mi empresa resistirá, estará mi patrón, estará el negocio en el que trabajaba. Pensaba en todo ese tipo de situaciones y de circunstancias que están viviendo las personas, que está viviendo la gente a nuestro alrededor. Pensaba en las familias que quizás están pasando frío. A veces oro por los alimentos delante de mi mesa con mi familia y digo, Señor, te doy gracias por un plato caliente de comida, por una sábana limpia, por una habitación abrigada, limpia. Y creo que son motivos de darle gracias al Señor, porque sé que hay personas que en esta circunstancia, en este mismo momento, en estos días fríos que están empezando a tocar vivir, están pasando por esas situaciones, por esas circunstancias, y el Señor me llevaba a interceder, a orar, a pedir por ese tipo de personas, y en mi corazón vino un texto que es el que yo quiero en esta tarde usar como base para compartirles, y es esa palabra que se encuentra allí en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 22. Encontramos esta historia bíblica que muchos conocen, la hemos leído tantas veces, pero que yo quisiera meditar en algunos versículos en esta tarde con ustedes. Primera de Samuel, capítulo 22, leemos el primer versículo y el 2, el 1 y el 2, dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y este es el versículo que llamaba y golpeaba mi corazón. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Todos conocemos este relato bíblico en la vida de David. En aquel entonces no era rey, que tenía que, escapar de Saúl, del rey Saúl, que buscaba su vida para quitársela a raíz de la envidia, de lo que causó esa victoria donde David derrotó a aquel gigante Goliat, y las muchachas cantaron esa canción, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, y eso generó en el corazón de Saúl resentimiento, rencor, odio, y procuraba la muerte de aquel joven David, y él tuvo que huir, escaparse, y por montes, por cuevas, por montañas, por donde podía. Y aquí en esta circunstancia o en esta situación él se refugia en la cueva de Adulam. La palabra Adulam significa refugio, justamente. Hoy yo en estos días meditaba en este versículo y alguien puso un versículo bíblico allí en el grupo de la iglesia donde habla de Jehová como nuestro refugio. Y esa cueva fue refugio para él en esa situación y en esa circunstancia. Y dice la palabra que cuando él huyó allí, dice que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él para estar con él. Gloria al Señor. Qué bueno de poder, de no haberlo dejado solo, y de poder juntarse con David en esa circunstancia, su familia. Yo pensaba
en estos días y le doy gracias a Dios por poder compartir este tiempo con mi familia. Pero hay muchas personas que tienen familiares que están alejados, que no han podido ver a nietos, a hijos, a seres queridos, a personas que están quizá a la distancia o que han quedado trabados por esta cuarentena en otros lugares, en otras localidades que no se pueden mover y que no podemos verlo quizá hace tiempo, apenas a través de una foto, a través de un WhatsApp, a través de un audio, a través de un video, podemos tener contacto con ellos, pero no hay otra manera de hacerlo de manera presencial, de manera física. Pero qué lindo es cuando en este tiempo Dios nos dio la bendición a aquellos que la tenemos de poder compartir con mi familia. Yo he compartido tiempos preciosos con mi familia porque puedo tener a mis hijos conmigo y disfrutar a veces el almuerzo, la cena. Anoche nos quedamos mirando una película hasta tarde, compartiendo en familia. Gracias a Dios lo bien que nos hace y lo bendecido que somos por ello. A David vinieron para acompañarlo, para no dejarlo solo, para estar allí. Pero el versículo que a mí me llamaba la atención, lo que yo quería resaltar y analizar con todos ustedes en esta tarde es el versículo 2, que dice que se le juntaron a él. Él no los llamó, él no fue, dijo, bueno, estoy acá, vengan. Dice que se le juntaron, se enteraron que David estaba refugiado en esa cueva de Adulam y vinieron. Y cuando uno mira la gente que vino, no vino nadie con poder, nadie que dice, bueno, yo tengo contacto con el rey Saúl, yo voy a intermediar, yo voy a interceder, o alguien que tenga recursos económicos, o alguien que tenga poder, que tenga chapa, que tenga alguna manera de hacer algo por David, o alguien que tenga armamentos, o alguien que pueda ayudarle a mitigar la situación, o alguien que tenga recursos económicos y diga, bueno, yo David vengo acá y traigo provisión de cosas y tengo recursos para que podamos pasar el tiempo que sea necesario dentro de esta cueva. No, todo lo contrario. El relato bíblico dice que se le juntaron a él, ¿quiénes? Dice, todos los afligidos y los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. 3 categorías de personas se le juntaron a David. Cuando uno mira a David o se pone en lugar de David, David diría, esta gente me va a hacer más como un salvavidas de plomo, ¿no? En el sentido de que no me van a poder ayudar en absoluto, sino que me van a hundir más de lo hundido que estoy, del estado depresivo que tengo quizá, o de la situación que estoy viviendo. Estoy rodeado de gente depresiva, de gente afligida, de gente endeudada, de gente que, como dice el relato, está en amargura de espíritu. No es la mejor gente que te pueda levantar el ánimo, que te pueda ayudar, que te pueda asistir en las circunstancias en la que David estaba atravesando en ese momento, ¿no? Pero no obstante, él pudo generar en el corazón de estos hombres un ejército, dice que la palabra del Señor dice que estuvieron con él, fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres que fueron los que formaron el ejército de David. Nadie le gustaría ser jefe de este tipo de gente, ¿no? Porque hay que trabajar mucho primero en ellos para poder restaurarlos emocionalmente, sentimentalmente, anímicamente, para luego constituirlos en un ejército. Era imposible salir a enfrentar a Saúl con este tipo de gente, pero David tenía un espíritu especial, una gracia de Dios especial, una unción especial sobre su vida, y seguramente en esa oscura cueva con un aire enrarecido, allí trabajó en ellos, les ministró, les habló con fe, con esperanza a pesar de la circunstancia, le inculcó la fe en Dios, trabajó en el corazón de cada uno de estas personas y logró de ellos un ejército poderoso que, si usted lo lee allí en el libro de Crónicas, lo que estos hombres de Dios, lo que estos valientes de David llegaron a hacer por David y por la obra de Dios fue tremendo, ¿no? Lo que nadie podía llegar a pensar, que David, de este tipo de gente, hubiese llegado a tener alguna esperanza de lograr un ejército poderoso, un ejército victorioso y un ejército invencible. Pero meditaba en esta expresión, ¿no? Afligidos, en primer lugar, persona que expresa angustia, tristeza, pena, dolor y sufrimiento. Esos eran la primera categoría de los que se habían juntado con David, afligidos. Hoy miraba y oraba también por los afligidos, ¿no? Hay gente que está afligida, puerta afuera quizá de la iglesia, o hermanos también
que están atravesando momentos difíciles y gente que no conoce a Dios. Por eso les decía que Dios me llevó a orar. A veces oramos por el círculo de la iglesia, pero a extender nuestras estacas, como se dice, a orar por personas que ni siquiera conozco, pero sé que en esta misma tarde y en estos días están afligidos, porque hay dolor, porque hay angustia, porque hay tristeza, porque hay pena, muchos porque quizás sienten la impotencia de poder traer el plato de comida o el pan de cada día a sus hijos, muchos sienten la impotencia de no brindarles todo lo que quisieran a sus hijos, muchos están abatidos, desanimados por lo que está sucediendo y hay pena, hay aflicción, muchos están afligidos, como dije al principio, valga la redundancia, por haber perdido seres queridos, por haber no podido brindar el tratamiento adecuado o la medicación que se necesita. Todo se hace complicado, todo se hace difícil, no haber podido lograr ese trámite, no haber podido avanzar en diferentes cosas o no haber podido desarrollar ese emprendimiento, ese negocio, esa expectativa que había al comienzo de este año de trabajar, de progresar, de comprar esto o lo otro, de desarrollar un sueño, aún dentro del ministerio de la iglesia, desarrollar un ministerio efectivo, hacer la obra del Señor, y mucho se ha visto impedido a raíz de esta situación que estamos viviendo, y hay muchos que eso ha causado aflicción, y debemos orar por los afligidos, y debemos orar también. En la segunda categoría estaban los endeudados. Escuchaba una estadística en estos días de un programa periodístico que habla y que dice que más del 80% de los argentinos está endeudado. Alguien ha dejado de pagar impuestos, ha dejado de pagar servicios, ha dejado de pagar la tarjeta de crédito. Dice: pastor, yo estoy endeudado en la tarjeta de crédito, no pensé que me iban a recortar el sueldo, no pensé que me iba a quedar sin mi trabajo, no pensé que me iba a quedar sin la changa, no pensé que me iba a quedar sin la posibilidad de pagar esto, o personas, o en esta situación me ha socorrido un familiar, un padre, un hijo, un hermano, un tío, un amigo, un conocido, alguien me ha socorrido, y hoy estoy endeudado. Escuchaba esta estadística de gente que está endeudada, que las circunstancias los han endeudado. A David se le juntaron también, y eso causa preocupación, causa carga en aquellos que tienen sentido de responsabilidad por las deudas, ¿no es cierto? Y a veces uno se acuesta a descansar, a dormir, porque hoy hay tiempo para descansar y para dormir, ¿no? Pero no se puede cerrar el ojo, porque hay deudas, porque hay obligaciones que estaban ya firmadas, que habíamos contraído, y uno está dando vuelta y las agujas del reloj caminan y uno no puede pegar el ojo porque está pensando en cómo va a honrar sus deudas y cómo va a seguir adelante en esta situación. Y por último dice que se hallaban también allí los que estaban en amargura de espíritu. Qué categorías interesantes, ¿no? Y que podamos orar, hermanos. Yo creo que en estos días, al igual que en el tiempo de David, si quisiéramos, podría juntarse todo este tipo de gente a nuestro alrededor. Afligidos vas a encontrar por todas partes, endeudados vas a encontrar por todas partes, y gente que se halla en amargura de espíritu también vas a encontrar en todas partes. Solo resta levantar la mirada, mirar y orar al Señor como lo hemos hecho, como lo he hecho en estos días, porque Dios ponía carga de orar. Los que se hallan en amargura de espíritu. Hay un texto allí en el libro de Job. Miren la expresión de Job hablando acerca de esta situación. Job, el capítulo 7, miren el versículo 11, la expresión de Job. Él estaba allí hablando con Dios y estaba argumentando, por así decirlo, a causa de lo que le había sucedido. Y yo sé que en estos tiempos muchas personas aún están argumentando con Dios y preguntándole, como a Job también, ¿no es cierto?, por lo que nos toca pasar, por lo que les toca vivir. En el versículo 11 dice: por tanto, Job dice, no refrenaré mi lengua, mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¡Wow! Qué expresión, ¿no? ¿Cómo estaría el corazón de Job? Habla de que no quería refrenar su boca y iba a hablar con Dios. Dice: hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura
de mi alma. Todos sabemos lo que a Job le sucedió en su familia, en la pérdida de su capital, de sus cosas, de sus recursos, la pérdida de sus hijos y la pérdida de sus ganados. No fue una cuarentena. Nosotros leemos ahí en el primer capítulo todo lo que sobrevino sobre la vida de Job y lo que él le tocó vivir, y estaba en esa condición. A pesar de que era un hombre temeroso de Dios, a pesar que Dios estaba con él, pero sin embargo él estaba con angustia en su corazón y con amargura en su alma, y argumentó con Dios, y Dios no se enojó por eso, ¿no? Y yo sé que hay personas que están en esa situación, personas que, como dije al principio, quizá han perdido un trabajo, un negocio, un emprendimiento, o han visto diluirse en estos días sus sueños, sus anhelos, se han escurrido y hay que volver a empezar. Y quizá hay años de sacrificio que se han ido por la borda a raíz de esta pandemia que nos toca atravesar y nos toca vivir. Pero me gustaba esa expresión, David allí asistiéndolos, David allí conteniéndolos, y creo que es lo que podemos hacer como hijos del Señor. Dios nos ha dado ese espíritu, hermanos, de poder asistir. Como dije, estamos rodeados y estaremos, después que esto finalice, de afligidos, de endeudados, de quebrados y de gente que se halla en amargura de espíritu, cuando no podés dar todo lo que quisieras darle a tu familia, cuando no podés alimentar adecuadamente a tus hijos, cuando no podés suministrarles el tratamiento, porque golpeas puertas, porque no hay posibilidades, porque nadie te atiende, porque no hay forma, porque los teléfonos suenan, porque los correos electrónicos no llegan. Observaba en el sanatorio que aún las consultas médicas te dicen, si querés puedes hacer la consulta médica vía online, a través de internet, el médico te atiende, necesitas una computadora que tenga micrófono, que tenga cámara, y coordinás un horario con el sanatorio y el médico te atiende y te prepara la receta online también. Miren cómo están tratando de hacer para que la gente pueda atenderse, porque aquellos que están sanos no quieren pisar un hospital o un sanatorio en estas circunstancias en las que nos toca vivir. Pero David, rodeado de esa gente, pudo trabajar en ellos, pudo asistirlos, pudo impregnar en ellos lo que él tenía. Hay una expresión que dice que no podemos dar lo que no tenemos. Es evidente que David tenía mucho, porque había estado en la presencia de Dios, porque era un hijo del Señor, porque era el dulce cantor de Israel, porque era alguien que tenía comunión con Dios y que se había preparado, y aún en esa circunstancia y en esa adversidad que él estaba viviendo, siendo él perseguido también, él podía decir: Dios, encima de todo lo que me pasa, me rodeas de toda esta gente que tengo que más yo ayudarlos a ellos de lo que ellos me pueden ayudar a mí. Pero sin embargo, él no bajó los brazos y él se fortaleció en el Señor, como en otras oportunidades, y trabajó con ellos y generó de esos afligidos, endeudados y en amargura de espíritu, un ejército de 400 hombres. Qué precioso, hermano, que Dios nos alcance gracia. Vamos a tener la posibilidad, y ya la estamos teniendo, de poder trabajar con vidas. Solamente necesitamos levantar la mirada, mirar un poquito más allá de nuestro pequeño círculo, de nuestra pequeña quintita, y empezar, quizá como yo empecé en estos días, a orar al Señor según el Espíritu nos da a orar por las personas que están pasando momentos difíciles. Quizá nosotros la estamos pasando demasiado bien. Quizá vos estás trabajando, tenés un permiso, no te ha disminuido tu sueldo, no estás endeudado, no estás afligido, no tenés situaciones, tenés tus hijos bien alimentados, tenés buena salud y no estás necesitando ninguna de estas cosas. Y a veces cuando no necesitamos algo es como que eso es algo que no lo sentimos, nos resbala, no está nuestro, es como algo conseguido de parte nuestra, ¿no? Como un logro conseguido. Pero cuando uno mira más allá, ve el dolor, ve la aflicción y ve la circunstancia. Y allí David tiene esa, siendo tipo y figura de Cristo mismo, ¿no? Cuando Jesús en su palabra o en su ministerio expresó esas palabras de San Mateo capítulo 11, el versículo 28.
Recuerdan esa expresión de Jesús diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que en mí encontraréis descanso para vuestras almas. Jesús aún en su ministerio, aquí en la tierra, tiene esa misma actitud de rodearse de ese tipo de personas. Miraba esta película que está rodando en la TV Jesús y observaba allí como la gente lo rodeaba y la gente se acercaba y los poderosos y los religiosos se acercaban para confrontarlo, pero la gente necesitada, y allí estaban los afligidos, los endeudados, los hambrientos, los que estaban enfermos, los que estaban en la amargura de espíritu, y rodeaban al Maestro. Y por eso él traía esa expresión, venid a mí todos, una mirada amplia, unos brazos extendidos amplios para abrazar a cada una de las personas que en su tiempo les tocó ministrar a Jesús. Hoy Jesús no está físicamente en este suelo de tierra, está sentado a la diestra del Padre, pero yo y vos hoy calificamos como los discípulos del Señor. Hoy somos sus discípulos, hoy somos aquellos que debemos asistir a los afligidos, a los endeudados, a los que están en la amargura de espíritu. Él nos ha dado este ministerio a cada uno de nosotros y a la iglesia del Señor, que podamos llenar nuestro corazón y podamos abrir el corazón para poder hacer nuestras las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y solamente en Jesús habrá descanso. Aquellos hombres de Israel encontraron en David un jefe, un pastor, alguien que pudiese asistirlos, alguien que pudiese contenerlos, aún en la necesidad, porque yo creo que David no tenía mucho más que lo que llevaba puesto, no tenía, porque a veces es fácil asistir cuando uno tiene recursos, ¿no? Eso es fácil, pero es distinto asistir cuando no tenemos y cuando dependemos solamente de los recursos que provienen de la presencia del Señor, de lo que el Señor puede darnos. Y esos recursos sí están a nuestro alcance, hermano. Quizás no tenemos posibilidades económicas. Lo poco que podemos hacer lo estamos haciendo, de ayudar a alguien, de asistir a alguien, de llevar un plato de comida, de llevar una frazada, una ropa, un calzado, de asistir a alguien que golpea la puerta de nuestra casa. Lo hacemos, claro que sí, pero vamos a necesitar también la asistencia espiritual para vidas, para corazones, para personas. El Señor nos dejó ese ejemplo maravilloso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo sé que siempre los hubo y hoy más que nunca los hay y los habrá en cantidades de personas en esta circunstancia, en esta situación. Creo que como hijos del Señor, como iglesia, debemos dar respuesta. Será el tiempo de remangarnos y poder asistir, y poder bendecir, poder acompañar, y poder ponernos al lado. Discipular a alguien significa ponerte al lado, caminar con él, enseñarle, asistirlo, consolarlo, animarlo, infundir fe, ánimo, esperanza en vidas, en personas. Será tu trabajo, será mi trabajo, será el trabajo de la iglesia. A veces queremos que el pastor haga todo. Bueno, hacemos lo que podemos, pero necesitamos la ayuda de cada uno y aún de los hermanos de la iglesia. Yo siempre, cuando este versículo viene a mi corazón, uno lo hace extensivo a personas que no conocen a Dios y dicen vengan a Él, o lo hemos usado como llamado en una campaña, vengan al Señor aquellos que están trabajados y cargados, que en Él encontrarán descanso para sus almas. Pero también es para cada uno de nosotros este versículo, ¿no? Porque el Señor nos invita. ¿O acaso nunca estuviste trabajado, cargado o cansado? Quizás a mí, esta misma tarde o en este mismo momento, allí donde me estás escuchando, estás diciendo, pastor, yo estoy cansado de esta situación, de lo que estoy viviendo, de lo que me está pasando, o yo estoy cargado, o yo estoy angustiado, o yo estoy cansado, estoy afligido. El Señor nos dijo en su palabra que vayamos a Él. Muchos están dependiendo de la ayuda que el gobierno nos pueda dar, o el municipio, o alguien en que nos puedan seguir. Las esperanzas están puestas allí, en el cajero automático, en el banco, en la ANSES, en la tarjeta no sé cuánto, en los 10.000, en el crédito, no sé en cuánta cosa, pero nada será suficiente, hermanos, y quizá podrán haber un paliativo en lo que hace a lo económico, pero en lo que hace al alma, al espíritu, al espíritu, a la amargura de espíritu, la respuesta tendrá que venir.
de los hijos del Señor y de la iglesia del Señor. Por eso en esta mañana yo quiero tener un tiempo de oración y orar al Señor antes de compartir juntos la mesa y participar del pan y de la copa, y orar al Señor, así como lo hacemos cada día. Orar por nuestros hermanos, por los ancianos, por los jóvenes, por los matrimonios, pero orar por los afligidos, orar por los endeudados, orar por los que están en amargura de espíritu, no solamente aquellos que son conocidos nuestros o que pertenecen al cuerpo de nuestra iglesia, sino extender nuestra oración un poco más allá y orar por ellos en esta tarde. ¿Qué les parece si oramos juntos? Y aprovecho para que podamos orar por las necesidades. Cada tanto aparecen necesidades, las hay, y oramos por cada una de ellas. Quiero hacer específica un pedido de oración por el pastor Ciro Crimi. Ayer me enteré que está atravesando una delicada situación en su salud física. El día miércoles debe ser operado, debe ser intervenido quirúrgicamente, y oramos por este hombre de Dios maravilloso, director del Seminario Bíblico de Fe y pastor, para que Dios pueda poner su mano y extender su mano de sanidad sobre la vida de este siervo de Dios. Y vamos a orar por él también, acordándonos. Nos han pedido oración de diferentes iglesias. El Seminario Bíblico está orando, intercediendo por la salud del director, hermano pastor Ciro Crimi. No hace mucho tiempo, creo que allí por el mes de noviembre, lo tuvimos en nuestra iglesia y disfrutamos la palabra que él nos trajo. Hoy está atravesando un momento difícil y estaremos orando por él y por cada hermano y hermana que está afligido, que está endeudado, que está en amargura de espíritu. Podamos orar. El Señor dijo: venid a mí. David ya no está, el Señor no está, pero está a través del Espíritu Santo, y las palabras siguen resonando: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que en mí encontraréis descanso para vuestras almas. Y si algún hijo del Señor también está en esta condición, este es el tiempo de acudir al Señor, de correr al Señor, de ser abrazado por el Señor a través de la bendición que viene de parte de Dios cuando uno puede orar. No hay mayor bendición. Si estás necesitado, la mejor manera de poder ser bendecido por Dios es orar por los necesitados. Si tenés poco, de ayudar a los necesitados, y Dios va a multiplicar y va a proveer. Dice que Él da semilla al que siembra. Gloria al Señor. Y si vos estás como David, quizá en amargura, en dolor, en necesidad, en momentos difíciles, pero no obstante, no rechazó a los afligidos, a los endeudados y a los amargados de espíritu que vinieron para rodearle. Todo lo contrario, los recibió en esa cueva que significó refugio para todos ellos. Y hermanos, Cristo tipifica para nosotros esa cueva de Adulán en estos días, ¿no? Ese refugio para nosotros, que tu hogar, que tu casa esté refugiada por la persona del Espíritu Santo, por la persona de Jesucristo. ¿Qué les parece si oramos juntos? Ustedes desde allí, desde su casa, yo desde aquí, y oramos al Señor por cada necesidad, por cada hermano, por cada persona que vive en Bernal, en Quilmes, en Solano, en Florencio Varela. Yo oraba en estos días, el Señor me llevaba a orar por los barrios que rodean el Triángulo de Bernal, que han sido tan golpeados por ese Triángulo de Bernal que Dios nos ha puesto hace más de 50 años allí, hermanos. Creo que este es el tiempo, y viene el tiempo del propósito para nosotros. Estamos rodeados de esos barrios de emergencia, el barrio Azul, el barrio Itatí, el barrio San Ignacio, el Triángulo de Bernal. Cuando uno lo mira, yo oraba, Señor, que la nube negra se corra de esa zona, de ese sector donde está nuestra iglesia, y haya bendición del Señor. Las autoridades como que han descubierto ahora lo que sucede allí en Itatí, en Azul, en San Ignacio, en esos lugares, ¿no es cierto? Nosotros ya hace muchos años conocemos lo que sucede allí, porque hemos ido desde jovencitos a Cero a las Felices, a entrar. Azul era nuestro lugar de evangelismo, de trabajo de hace muchos años allí, haciendo horas felices en esos pasillos, en esas cuadras, sacando a los niños. Nos recordábamos con mi esposa, con otros hermanos días atrás, y parece que el gobierno ha descubierto esto. Hermanos, nosotros sabemos de esa situación espiritual que hay sobre esa zona del Triángulo de Bernal, y creo que como nunca antes Dios nos va a llamar como iglesia a empezar a orar, a interceder. Allí hay gente afligida, allí hay una sociedad y un barrio que está endeudado, en amargura de espíritu, atrapado, esclavizado por el enemigo, atados a las drogas, al alcohol, a la perversión, al robo, a la delincuencia. Todo está allí, en esos cuadras, en esos barrios del Triángulo donde nuestra iglesia está. Parece que Dios nos ha rodeado de todo eso. Quiera, querido hermano y hermana, que nuestra iglesia pueda ser como la cueva de Adulán, que pueda ser un lugar de refugio, y donde podamos ministrar no solamente en
lo poco material que podemos acercar, pero por sobre todas las cosas podamos ministrar la gracia del Señor, el perdón de Jesús, porque yo sé que cuando el Evangelio de Jesucristo penetra en una familia, en un hogar, en una casa, en un lugar donde hay aflicción, deudas y amargura de espíritu, Él hace cosas nuevas, gloria al Señor, las cosas viejas pasan. El Evangelio de Jesucristo transforma, dignifica y cambia las vidas y cambia las personas, gente que está atada al alcohol, mujeres golpeadas, chicos abusados, todo eso está allí, hermanos, y no está tan lejos, Nosotros a veces llegamos a nuestra iglesia con nuestros autos, estacionamos, cubrimos toda la cuadra de autos, entramos, adoramos al Señor y nos vamos. Pero no te das cuenta de lo que sucede allí, alrededor, a muy poquitas cuadras. Qué utopía, ¿no? Llegar a un lugar perfumados, trajeados, con autos nuevos, nos bajamos, cantamos, estamos 2 horas allí, alabamos al Señor con buena música, con calefacción, con aire acondicionado, recibimos un buen mensaje, una buena palabra, oramos, nos abrazamos, nos saludamos y nos volvemos a nuestras casas, al confort de nuestras casas, al plato de comida caliente, a la sábana limpia y a un lugar de abrigo. Pero allí, a poquitos metros de donde nosotros nos reunimos para alabar y adorar a Dios, el enemigo está rompiendo vidas, está haciendo destrozos, y no de ahora. Ahora se ha potenciado y se va a potenciar, y está en cada uno de nosotros. Que podamos abrir los ojos y mirar, levantar la mirada y ver que los campos están más blancos que nunca para la siega, y saber que el Señor viene a buscar su iglesia. El tiempo se está terminando, las señales y lo que sucede nos están apercibiendo que el tiempo se termina. Quiera Dios de que lo que nos queda del tiempo podamos invertirlo en los afligidos, en los endeudados y en los amargados de espíritu. Nos gozamos en la historia de David, pero él no lo rechazó, él no rehusó, él no esquivó el bulto, como decimos. Él los recibió y fue jefe de ellos, y generó y trabajó en ellos. Creo que cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad. Yo no sé si vamos a quedar registrados en la Biblia como David, el canon bíblico está cerrado, pero poder terminar, como dice una vieja canción, bien recordado por obras de amor. ¿Qué les parece si oramos al Señor y luego participamos de los emblemas también? Padre, te doy gracias en esta tarde por este tiempo, por esta bendición de poder compartir tu palabra, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida, tus palabras bendicen al corazón y poder trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, viendo la necesidad que nos rodea, viendo que está tan cerca nuestro la necesidad, Señor. Dios mío, que tú bendigas familias, hogares, personas. Hoy estamos bien, nosotros desde aquí transmitiendo tu palabra, abrigados por una calefacción, bajo un techo, iluminados, con todo lo que necesitamos para la vida, Señor, con nuestros vehículos, con nuestros autos, con dinero en nuestra billetera para poder hacer compras, para poder movernos con nuestra tarjeta donde vamos y compramos lo que necesitamos. Quizá algunos endeudados, otros no, quizá afligidos, amargados en su espíritu, pero Señor, tú eres aquel que puedes transformar corazones y vidas, así como transformaste aquel ejército de David, estos hombres en crisis, Señor. Tú puedas bendecir y transformar tantas vidas, pero que nos bendigas a nosotros como hijos del Señor, como iglesia, que nos ayudes a mirar con tus ojos y a sentir con tu corazón y a ver la realidad que nos abruma, que nos rodea, y no tenemos manera de taparla. Sería como tapar el sol con la mano. No hay manera, Señor, de tapar, de cerrar los ojos, de esquivar la mirada a lo que sucede a nuestro alrededor. Hay mucha gente afligida, hay mucha gente endeudada, hay mucha gente en amargura de espíritu, aún de los que son parte del cuerpo de la iglesia, y muchos más de aquellos que no han conocido a este Jesús y están esperando ese mensaje, están esperando esa palabra de vida que pueda transformar sus vidas, sus corazones, y pueda darles dignidad, Señor. Los gobernantes, los intendentes, hoy se acuerdan de ver cómo se puede dar dignidad a barrios que están caídos, Señor. Pero la dignidad no solamente pasa por un techo, por una casa, sino que la dignidad pasará también porque puedan conocer a Jesús y puedan ser cambiadas sus vidas. Ese será nuestro propósito, ese será nuestro objetivo, Señor. Ayúdanos a llevarlo adelante y generar en el corazón de cada uno de nosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús,
de abrir los brazos como los abrió en el madero del Calvario, y de abrir el corazón y decir: venid a mí todos, sin distinción de nadie, sin distinción de situación social, de ningún tipo de discriminación. Poder abrir el corazón y decir: venid a mí todos, y poder discipularles, poder enseñarles, poder trabajar y poder invertir algo del tiempo que aún nos queda en este suelo de tierra. Señor, te doy gracias y te pido también que bendigas a cada uno de mis hermanos, cada petición, cada necesidad, cada pedido de oración, cada circunstancia que se está viviendo en cada familia y en cada hogar. Señor, que tú les asistas, que tú les guíes, que tú les protejas, que tú les guardes y que tú pongas en nuestro corazón esa carga por las necesidades y por las vidas, como tú la tuviste en el tiempo que te tocó transitar en este suelo de tierra. Hoy ya no estás. Hoy nosotros somos tus discípulos. Hoy nosotros somos las manos de Jesús. Hoy nosotros somos los pies de Jesús. Hoy somos la mirada de Jesús. Hoy somos los oídos de Jesús. Y nos toca a nosotros ocupar el rol, el lugar. Él nos dejó esta gran comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos. David lo hizo en su tiempo con los 400 que vos les diste. Señor, no sé si nos vas a dar 400, no creo que nos des la espalda, por lo menos a mí, pero sean los que tú nos des para asistir, para discipular, para involucrarnos. Danos la gracia, la unción del Espíritu, y que haya una gracia y un Espíritu en nosotros, que podamos restaurar esas vidas a través del poder que irradia de tu Espíritu Santo y de la obra expiatoria de Cristo en el madero del Calvario. Te damos gracias por todo y gracias por lo que estamos viviendo nosotros también. Hay gratitud en nuestro corazón porque tú has sido bueno y has sido generoso con cada uno de nosotros, cada uno que tiene un plato caliente, cada uno que tiene abrigo, cada uno que tiene una sábana limpia, una cama abrigada y una frazada caliente para descansar cada noche, cada uno que tiene el pan delante de su mesa, el almuerzo, la cena, el desayuno, y ve a sus hijos allí sentados a la mesa, rodeando esa mesa. Son motivos para darle gracias al Señor y para reconocer y decir: Señor, tú has sido bueno, tú has sido generoso, tú has sido maravilloso con cada uno de nosotros. Y que no nos olvidemos de lo que Dios hace cada día. Y como decía el salmista: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de todos los beneficios que recibimos del Señor cada día. Señor, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios nos alcance gracia y que nos ayude, hermanos, a poder orar al Señor, a interceder, como he leído en esa palabra de allí de Romanos 8:26, nuestra debilidad, poder orar al Señor y que el Espíritu nos lleve a orar y a interceder con gemidos indecibles delante de la presencia del Señor, porque Él sabe, el Espíritu, lo que hay en tu corazón y en mi corazón, y nos va a llevar a una oración intercesora. Hoy no podemos decir que no tenemos tiempo, aquellos que no estamos trabajando, ¿no es cierto? A veces decimos: no tengo tiempo de orar, pastor, no tengo tiempo de congregarme, no tengo tiempo de leer la palabra. Hoy tenés tiempo para dejar un tiempo delante del Señor, y no para orar una oración de 5 minutos por tu familia, por tu entorno más chiquito, por el pan de cada día, por el trabajo, por el alimento. Gracias por mi señora, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por el alimento, por el pan de cada día, gracias por mi casa. Guárdalos, cúbrelos en el nombre de Jesús. Amén. Esa es una oración muy pequeña, muy egoísta, y no es la oración que el Espíritu va a poner para interceder en aquellos hombres espirituales, hombres y mujeres llenos del Señor. Nos va a llevar más allá, a poder extender las estacas de tu tienda y poder orar por vidas que necesitan del Señor. Vamos a rodear la mesa en esta tarde aún. Ustedes allí desde sus casas. Me gustaría que mi esposa pueda acompañarme, la tengo aquí cerca. Y los muchachos están allí detrás. Ellos no van a querer salir en la cámara. Pero bueno, aprovecho que mi esposa está conmigo. Gracias por ella también y gracias por este tiempo que podemos estar pasando también. Y vamos a leer la palabra del Señor y participar de la cena del Señor. Leemos como siempre lo hacemos, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. San Pablo
escribe estas palabras, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta aquí este relato de la palabra del Señor. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias. Vamos a dar gracias al Señor por este pan que simboliza y tipifica el cuerpo de Cristo. Allí donde estás, en tu casa, con tu familia, si hay alguien allí, el padre de familia puede tomar el pan. Vamos a orar juntos al Señor. Si estás solo, hacelo allí, toma en tu mano y oramos por este pan. Padre, te doy gracias, bendecimos tu nombre, bendecimos este pan que simboliza tu cuerpo llagado en la cruz del Calvario. Señor, gracias por esa obra expiatoria, redentora de la cruz del Calvario que nos alcanzó y nos dio la dignidad de ser hechos hijos del Señor. Pero hay muchas personas que hoy necesitan esa dignidad de hijos de Dios y que están a nuestro alrededor, y será nuestra labor y nuestra tarea de acercarles este mensaje de vida y de vida eterna. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana al participar, que sea de fortaleza y de bendición para cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después que dio gracias, dice la palabra del Señor que partió el pan, así que allí donde usted está puede partir el pan. Quizás ya lo tiene partido, bueno, está muy bien. Y si lo tenemos partido, participamos. Podés acercarlo a cada una de las personas que están allí. Comparto con mi esposa, también con las personas que están aquí, que les voy a dejar con la intriga, no les voy a decir quiénes son. Y participamos en el nombre del Señor en esta tarde. Dice la palabra del Señor que asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dio gracias. La copa que simboliza la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, la sangre que nos redimió. Gloria al Señor. Y dio gracias. Así que allí donde estás, en tu casa, puedes tomar la copa, alguien puede tomarla allí y vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedir la bendición y luego estaremos participando. Padre, te doy gracias por esta copa, una vez más, que simboliza tu sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre de un nuevo pacto, hecho en mejores condiciones, del cual hemos sido acreedores porque hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y Él ha venido a morar a nuestro corazón a través del Espíritu Santo y nos ha dado esa dignidad de hijos, y hoy tenemos el privilegio, la bendición de poder participar de estos emblemas de manera virtual, de manera distinta. Pero tú estás en medio de nosotros, tú has prometido en tu palabra, y yo sé que estás en el hogar de cada uno de mis hermanos. Por eso oro en esta misma hora que al participar sea de bendición para cada uno. Quizás están angustiados, tristes, apenados, quizás desanimados o deprimidos por el tiempo que no podemos vernos, que no podemos reunirnos, pero Señor, una vez más tu presencia lo llena todo, Señor, como esa cueva de Adulán, ese lugar de refugio donde la gloria del Señor llenó ese lugar. Yo sé que tú en esta tarde puedes llenar el hogar de mis hermanos, la casa de mis hermanos, y si hay necesidad, si hay enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, sean sanados, sean restaurados. Si hay necesidades materiales, si hay aflicciones, si hay preocupaciones, si hay cargas, si hay necesidades en la salud física, Padre, en tu llaga fuimos nosotros sanados, dice tu palabra. Por eso al participar, Señor, a la distancia, Señor, la virtud de lo alto descienda y tú puedas sanar y restaurar y obrar en la vida y en el corazón de cada uno de mis hermanos también. Señor, te doy gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Así que hemos dado gracias, así que puedes participar. Vamos a distribuir aquí a las personas que están aquí también para que puedan
participar en esta tarde también, participamos en el nombre del Señor. Gracias damos a Dios porque en esta situación o esta circunstancia el Señor es tan bueno que nos permite participar de esta manera también. Lo venimos haciendo hace ya 3 meses y lo seguiremos haciendo hasta que el Señor lo disponga, y un día lo haremos en la gloria. Que nadie falte a las bodas del Cordero, que así podamos participar con los hermanos, con los redimidos por el Señor. Un día glorioso. Ya no va a ser una administración online, el mismo Señor nos va a ministrar y con el resplandor de su rostro nos va a iluminar, y será un tiempo glorioso. Vale la pena que nadie se pierda esa cena del Señor, esa boda del Cordero. Que Dios les acompañe, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios ponga carga en el corazón de cada uno, que podamos ser intercesores para orar en estos días. Quizá aún le dirá: yo no puedo hacer mucho, estoy confinado, estoy sin la posibilidad de salir. Es mucho lo que podemos hacer. Podemos librar batallas a través de la oración. Desde allí, ahí hemos leído en Romanos que el Señor entiende nuestras debilidades, nuestra impotencia de poder movernos, de poder hacer las cosas. Pero sí sé, como decía Pablo, que a pesar que Pablo, su cuerpo estaba encarcelado o estaba prisionero, el espíritu decía: mi espíritu no está prisionero y yo estoy con todos ustedes, decía San Pablo. Qué lindas palabras, ¿no? Así que nosotros quizás físicamente no podemos estar con un hermano, con un afligido, con un endeudado, con un amargado en espíritu, con un necesitado, pero a través de la oración podemos estar. Cuando nos involucramos con una persona en el Espíritu y oramos, y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, con una oración espiritual para orar por personas que necesitan la gracia, la cobertura, que podamos convertirnos en verdaderos intercesores en estos días. A veces cuando tenemos la posibilidad de asistir a alguien, lo hacemos, y como dije, nos hace bien, ¿no es cierto?, poder asistir a alguien, pero cuando no lo podemos hacer de manera presencial, que Dios ponga carga en nuestro corazón y podamos invertir un tiempo para clamar y para orar por aquellas personas que necesitan tanto del Señor. Y estaremos volviendo a comunicarnos, a estar en contacto con la Iglesia del Señor, como lo venimos haciendo los días miércoles a las 20 horas, con un tiempo de una palabra y un tiempo para doblar las rodillas y para orar a solas o en familia. Este es el tiempo que tenemos los días miércoles. También los hermanos estarán saliendo, trayéndonos palabra, presentación.